Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Abuya después de 19 días de estar parado aquí. 19 días muy productivos. Estuvo interesante, me sentí muy acogido, me sentí muy bien en Abuya. La comunidad mexicana me acogió muy bien, me ayudó muchísimo. Estoy sorprendido de haber encontrado una nueva familia en Nigeria, como María, Roberto y Tope. Me brindaron su corazón y toda la ayuda que necesitaba. Con tanto cariño me sentí como si hubiera regresado a México. Muchas gracias, hermanitos. Tengo 16 días para salir de Nigeria, tengo 16 días para llegar a la frontera con Camerún y me esperan 1200 kilómetros. Se antoja duro, está haciendo muchísimo calor, así que van a ser rutas duras, aunado a los malos conductores. Y es la segunda vez que hice la extensión de la visa, así que tengo que salir porque si no me pondrían una multa y el vagabundo del mundo no está para pagar multas. Así que aquí voy hacia Camerún en 16 días. Vamos a ver si se logra. Se ve complicado, pero tengo un plan B y plan C. El plan B sería salir por una frontera más al norte y así solo hacer 800 kilómetros, pero quedo muy al norte de Camerún y no sé cómo esté la situación de seguridad. Y el plan C, que solo es por una emergencia, subirme a un vehículo, pagar y que me lleve a la frontera, ¿no? Para salir en tiempo y forma. El plan C solo es por emergencia. Así que está el plan A y el plan B. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Pues había planeado hacer 120 kilómetros hoy, pero no me siento bien. Voy a un hospital a hacerme la prueba de la malaria. No creo que sea malaria porque no tengo fiebre, pero mejor quiero descartar. Ahorita estoy en una ciudad pequeña o en un pueblo grande, o que me diga el doctor qué tengo. Hasta tengo como un resfriado. Good afternoon. Afternoon, welcome. I want to make the malaria test because I feel bad. So this one, if you go there, they will do it now. 20 minutes, results will come out. If it's malaria. Pues ya me dijeron que me vaya a un hospital privado, porque aquí en el hospital público federal me voy a tardar días en que me den una cita. No sé por qué me recordé del IMSS en México. Bueno, entonces voy a buscar un hospital privado, que él siempre le pican los ojos al turista, pero bueno, si es una emergencia, es una emergencia. Good afternoon. Good afternoon. What is the lab? Pues estoy un poco consternado, la noticia terrible me pegó como muy emocionalmente. Ya me entregaron los estudios, al final tengo malaria, ya decía yo que me sentía un poco mal y bueno, pues también tengo una infección en la sangre. Me mandaron 2 antibióticos para la sangre y medicina para la malaria, así que pues malas noticias para el vagabundo del mundo. Tengo que salir en 16 días a Camerún y ahora me tumbo. No sé qué voy a hacer, estoy un poco choqueado, vamos a ver cómo lo resuelvo. Al menos me paré, me hicieron los análisis de sangre y ya sé qué hay, ¿no? No estoy bien, a ver qué hago. Es 15 meses sin malaria y me vino a dar a Nigeria. Wow, pues está fuerte la cosa. Y finalmente, después de 3 semanas de haber entrado a Nigeria y de haber sentido la muerte varias veces en estos 800 kilómetros que llevo recorridos, por fin he llegado a la capital, Abuya. Y algo que me parece bien interesante de la ciudad de Abuya, pues es que es una ciudad planeada. Allá por los años 70 la empezaron a construir y a principios de los 90 ya se hizo la capital oficial de Nigeria. Antes era Lagos, ahora es Abuya. Está bien planificada, unas calles bien anchas. Y pues miren nada más la anchura de las avenidas principales de Abuya, súper anchas. Está muy bien organizado el trayecto aquí en Abuya. Tiene unos edificios bien modernos, bien interesantes. Y en todo Nigeria convergen 2 religiones principalmente, la musulmana y la cristiana. Y aquí podemos ver la gran mezquita de Abuya. Muy grande, muy impresionante la mezquita. Pues muy contento, ya acabo de recibir la visa de Camerún por 3 meses. Estoy muy contento. Como saben, estas cosas me ponen nervioso por tener el pasaporte mexicano, pues que me puedan negar alguna visa y tenga que hacer algo
espeluznante como en Senegal. Pues acabo de salir de la inmigración de Senegal. Me atendió una chica, después llamó a su jefe y luego al jefe, y el jefe llamó a su jefe. Pues me hicieron muchas preguntas, que cómo había entrado, que el pasaporte mexicano es categoría C y que dónde estaba mi visa, y que sin visa no me podía dejar ir. Así que estoy muy contento de tener la visa de Camerún. Me dieron 3 meses. La visa más cara que he pagado hasta el momento, $170. Es un dineral. Son cosas del viaje. Pero bueno, pues muy contento ya de tener la visa del siguiente país, el país número 15 en esta travesía hacia Sudáfrica. Pues no van a creer lo que tengo aquí. Miren, nada más, tengo mi pasaporte nuevo. Estoy muy contento. Fue de volada. La Cancillería aquí en Nigeria se puso pilas y me mandaron en 11 días, me mandaron el pasaporte nuevo. Normalmente tarda 5 semanas, pero bueno, pues tuve suerte aquí en la Embajada de Nigeria, que mandaron rápido la documentación, y en la Cancillería mexicana hicieron rapidísimo el proceso de mi pasaporte. Estoy muy contento. Estoy muy contento ya de tener mi pasaporte. Estoy sorprendido de la velocidad con la que me entregaron mi pasaporte. Muchísimas gracias a la Embajada de México, en especial a la cónsul Mónica. Se portaron increíble. Así que ya listo para seguir mi camino a Camerún. Me invitaron a comer a Casa Mexicana aquí en Abuya. Miren nada más, unas tostadas. Hace como año y medio que no como comida mexicana, así que estoy lleno de emoción. Uy, muchas gracias, Casa Mexicana. Pues esta es la cocina de la Casa Mexicana. How are you? I'm fine. Very good. Yeah. How are you? Miren nada más, unas ricas tortillas. Tinga. Wow, qué rico se ve esta tinga. Miren nada más, qué bonito. Y por aquí vemos al chef Roberto. Y ahorita salen las buenas. Aquí vemos a la segunda chef. Sí, hola. Y aquí en el restaurante Casa Mexicana pues también tienen una parte de artesanía. Está bien interesante el concepto de restaurante mexicano y artesanía mexicana. Ahora voy a la Embajada de Guinea Ecuatorial. Una vez les explicaba que viajar en África es como armar un Tetris, es como armar un rompecabezas. He estado armando el rompecabezas aquí en Abuya. Ya arreglé el pasaporte, ya arreglé la bicicleta, me falta la visa de Guinea Ecuatorial, pasar al dentista y ya. Así que estoy terminando de armar mi rompecabezas. Me faltan algunas cositas, pero ya voy terminando de armar el rompecabezas en Abuya para poder seguir mi viaje. Pues vine aquí a las afueras de Abuya a que me solden las patillas de la bicicleta. Me recomendaron un lugar donde soldan aluminio. Vamos a ver qué tal el trabajo. Pues es una zona bastante popular, una zona bien interesante en las afueras de Abuya. ¿Cuál es la función de la patita? Que el desviador, al momento que tenga un impacto, a ver, enséñamela, que al momento de que si sufres tú una caída, se rompa la pata y no se rompa el cambio. Es como un fusible, pero pues nuestro anterior fusible ya estaba un poquito gastado. This is a part of my bicycle. Y cuando salí de Málaga, allá en España, creí que 3 piezas de fusibles o patillas eran suficientes, pero en Cotonú puse la tercera y ya no me quedan repuestos nuevos. Si rompo la que tengo, me voy a quedar literalmente tirado y no voy a poder avanzar. Así que por esto tengo la urgencia de reparar las 2 piezas rotas. Mejor 2 reparaciones que nada.
If you fuck Nigeria, What's your name? Emmanuel. Emanuel, pues Emanuel ya soldó las dos patillas. Esta le quedó mejor. Esta fundió un poco, lo fundió un poco. Pero bueno, pues de tener algo medio mal a tener nada, pues es mejor tener algo. Yeah. Así que thank you so much, Emanuel. You're welcome. How much is I owe you? Thank you. Hay que arreglar, en África se arregla todo. Y para dar acabado final a las piezas hice gala de mi oficio anterior, limador profesional. Y hay oficios que no se olvidan. ¿Saben qué tengo aquí? Mi visa de Guinea Ecuatorial. ¡Ey! Estoy muy contento. Tuve que esperar 4 horas para que me dieran mi visado. Y al final el secretario, puta, súper buena onda. No sé, al final creo que hay una conexión, pues, lingüística, una conexión histórica entre Guinea Ecuatorial, que lo invadió la colonia española, al igual que Latinoamérica. Bueno, pues al final ya me dieron mi visa de Guinea Ecuatorial, nada barata. Tuve que pagar $100. Bastante cara mi visa, pero bueno, pues es parte del juego. Como les decía, estoy completando el rompecabezas para poder salir de Abuya. Al final tengo la visa y estoy muy contento. Bueno, pues después de toda la mañana ahí en la Embajada de México fui a recoger mi pasaporte. Después 4 horas en la Embajada de Guinea Ecuatorial. Pues ya logré mis 2 cometidos del día. Ya logré un buen objetivo y bueno, pues hoy me voy a celebrar con una Legend, una cervecita, un poco de jam y un poco de calabaza. Buen provecho. Pues nada, para compartirles que mis amigos de Casa Mexicana, el restaurante que está aquí en Abuya, pues me hicieron un gran regalo. Bueno, aparte de alimentarme varios días, pues me completaron mi botiquín. Mi botiquín ya estaba bastante mermado. Así que muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Casa Mexicana. No pensé que me iba a encontrar un restaurante mexicano en Nigeria, así que estoy súper contento de poder compartir con ustedes este gran momento en Casa Mexicana. Mira, te decía que esta salsa a mí me gusta comerla con estas enfrijoladas que vas a comer, pero tenemos estos chiles, son chiles locales, pero aquí comen mucho picante, entonces tienen chiles locales de muchas formas. Estos son secos, pero nosotros los ocupamos para hacer esta salsa y es como más estilo mexicano, ¿sabes? Entonces, aparte los cocinamos con aceite, con jitomate, ajo y se muele. Y entonces te resulta esta. Gracias, Robert. Qué rico. Me invitaron unas ricas enfrijoladas. Qué feliz estoy. Se ve deliciosa la comida. Bien generosa. Muchísimas gracias, Budelia. Muchísimas gracias, Robert. La comida está deliciosa aquí en Casa Mexicana, en Abuya. ¿Qué tal, gente? Estoy a 24 horas de que saliera positivo a malaria. Me acabo de tomar un baño porque estoy hirviendo en temperatura. No la estoy pasando bien. Estoy un poco agüitado. Está fuerte la malaria. Me tardé 15 meses en contraerla. Era cuestión de tiempo, ¿no? Pues finalmente ya llegó la hora de la malaria. Ayer hice 60 kilómetros y me sentía muy mal. Dije, algo está pasando con mi cuerpo. Así que pasé por un pueblo y me metí a un laboratorio y me hicieron la prueba y salí positivo para malaria, ¿no? Pues también ahí salió una infección en la sangre. Ya estoy medicado, ya estoy tomando antibiótico y para la malaria, ¿no? Entonces tengo que reposar 3 días. Pero bueno, pues lo que les contaba, ¿no? Tenía 16, ahora tengo 15 días para llegar a la frontera. Va a ser un buen reto, va a ser una buena aventura. Llegar a la frontera de Nigeria con Camerún a tiempo. Voy a echarle todas las ganas para salir en tiempo y forma. Pues mis amigos de Casa Mexicana me han estado consintiendo. Miren nada más, me mandaron unos tacos de camarón y unas enchiladas. ¡Wow! Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Pues salí positivo para tifo y para malaria otra vez después de 6 días. Entonces pues ya vine a un hospital y me están poniendo las medicinas
Me las están poniendo vía intravenosa, que es más eficiente, más directo, que mañana me voy a sentir bien. Pero bueno, pues aquí en el hospital. Y en estos 3 días que paso en el hospital de Abuya, caigo en una zona de confusión y oscuridad. Empiezo a dudar de todo, de mí mismo, de mis capacidades. Me pregunto si esta travesía está valiendo la pena. Me cuestiono si debo renunciar a mi sueño y regresar a México. Extraño a mi familia y amigos cercanos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi vida está en la dirección correcta? Antes de salir de México puse en mi testamento: dejo mi pobreza a los más ricos. Heredo mi ignorancia a los más soberbios. Pues ayer salí del hospital, estuve 2 días internado, me estuvieron metiendo los medicamentos vía intravenosa, me picaron como 8 veces, así de repente que tengo las venas muy delgadas y no las encontraban y había que cambiar de brazo y estuvo duro. Está fuerte la malaria, está fuerte la tifoidea, pues me la he pasado durmiendo todo el día, me mandaron unos paracetamoles nada más, pero bueno, pues son cosas que pasan en el viaje. Ya tengo que dejar Nigeria, me preocupa un poco la situación de que me tengo que mover a la frontera, son 800 kilómetros, no sé qué voy a hacer, pero bueno, voy a salir de esta. Buenos días, gente. Este es mi segundo intento de dejar Abuya. Ahorita estoy como al 60%, no estoy nada bien. Lo que voy a hacer es que voy a un paradero de automóviles, ¿no? De transporte colectivo. Voy a subir la bicicleta al vehículo. Son 800 kilómetros a la frontera. La voy a hacer en 3 etapas. El cuerpo no me da para mucho. Esto de la malaria y la tifos, pues me mandó a la lona total. La vida da unas lecciones muy interesantes y hay que saber entender las lecciones, ¿no? Para aprender nuevas cosas. Son momentos interesantes para reflexionar. Así la cosa. Pues al final así quedó la bicicleta, bien expuesta por atrás. Ojalá no pase nada. No me gusta cómo quedó, pero bueno, pues así quedó la historia. Y ahora que me refresca el viento la cara y el corazón, veo la respuesta a la pregunta de si mi vida está en la dirección correcta. Y la respuesta es un rotundo sí, por supuesto. Trabajé muchos años para estar en este momento y en este lugar. Dejar mi vida pasada, abandonar la zona de confort y adentrarme en las profundidades de la vida era algo que añoraba hacer desde hace mucho tiempo. Mi corazón explota de felicidad y de gratitud por tener esta experiencia. Estoy donde soñé que quería estar. Estoy haciendo lo que quería hacer y tengo lo que soñaba tener. Y si se preguntan si no me dieron ganas de regresar a México, a mi terruño querido, cuando estuve internado en el hospital, la respuesta es un rotundo no. Estoy viviendo y disfrutando un gran sueño, del cual no quiero despertar todavía. Y si se preguntan cómo salí adelante en los momentos más oscuros de la enfermedad, gracias a mis grandes hermanitos, los de sangre y los de la vida, que me escribieron y me dieron aliento. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Pues estoy dejando Nigeria después de 2 meses de estar en este hermoso país. Quería rodar 2000 kilómetros. Al final, pues por lo que les contaba, que estuve con malaria y con fiebre tifoidea, pues solo hice 1000 kilómetros. Hice la mitad, pero bueno, pues son cosas que pasan. Creo que Nigeria tiene muy mala fama. La gente es espectacular. Son muy curiosos, son muy intensos, pero son increíbles. Son bien buena onda los nigerianos. Tienen muy mala fama de secuestros y de robo. No sentí en ningún momento ese miedo de ser asaltado o de ser secuestrado. Yo creo que me da más miedo en México, por supuesto. Pues Nigeria me trató súper bien. Estuve 1 mes en Abuya. Primero 18 días esperando mi pasaporte y arreglando visas y arreglando la bicicleta. Y el día que ya iba a salir, como les contaba, 12 días en cama, 2 días en el hospital. Con esto de la malaria me salvé 15 meses y pues al final sucumbí en Nigeria, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que pasan del viaje. Todo el país sumamente interesante, es muy diferente a los otros 13 países en los que estuve. Nigeria es muy distinta, es muy intensa y hermosa, ¿no? Estoy dejando Nigeria con muy buen sabor de boca. El único malo es cuando en las carreteras pues sentí mucho miedo de ser atropellado 10 veces al día, ¿no? A excepción de esto, bueno, pues no hubo ningún problema. Afortunadamente salí victorioso, no me pasó nada. Así que gracias Nigeria, gracias África.
la triste noticia de que estoy mal, tengo temperatura. Me tuve que parar un rato, pues me siento súper mal, cuerpo cortado y temperatura, pues, pero no sé si es la malaria o la fiebre tifoidea. Y pues estoy a 160 kilómetros de la ciudad más grande. Pues yo lo pensaba hacer 2 días, pero a este paso van a ser como 3 o 4. Ay, qué mala suerte, pinche malaria, pinche fiebre tifoidea. En fin, pues me paré a descansar un rato aquí abajo de una sombrita y ya pues al rato sigo.